Muy bien, hermanos. Aló, aló. Aló. Sí, ahora sí. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Qué bueno ver el sol radiante, ¿verdad? Da mucho ánimo porque a veces cuando está nublado uno medio que, ¿a qué hora va a salir el sol? ¿Cuándo va a salir? Y bendito Dios nos ha tocado un día bonito. Y además porque es domingo, día de adoración al Señor, día de aprender más de su palabra. Y les comento, hermanos, que hoy día vamos a hacer Daniel 6 y de ahí vamos a tomar un pequeño receso, ¿verdad? Vamos a tomar otros temas y de ahí vamos a volver a Daniel otra vez, hasta terminar todo Daniel, ¿ok? Entonces ya les voy a informar un poquito más de eso, pero hoy día vamos a cerrar esta primera parte de Daniel con el capítulo 6. Y por cierto, es un capítulo muy conocido, muy hermoso, que nos muestra la fidelidad de nuestro Dios. Así que les invito a que ubiquen en su Biblia Daniel capítulo 6 y dar la bienvenida también a todas nuestras visitas. Qué bueno tenerlos aquí. Algunos ya segunda vez tengo entendido que están viniendo. El domingo pasado no pude estar acá, pero ahí me dijo un hermano, yo vine el domingo pasado, y algunos aquí también. Qué bonito, me da mucho gusto, la verdad. Y les animo para que sigan participando, sigan viniendo, no solamente los domingos, pero en su grupo, ya hay una lista de grupos, ¿no es cierto? Entonces que se conecte usted a un grupo para que ahí florezca. Y una cosita quiero decirles antes que me olvide, siempre es bueno especificar las cosas. Cuando ya uno tiene el grupo, la idea es que ahí florezca. No vamos a estar saltando de un grupo a otro. La hermana hizo pozole, me voy para ese grupo, la hermana hizo aquí carnitas. No, vamos a, y no hay que esperar nada de eso, eso ya es de cada familia, ¿ok? La intención es estudiar la palabra de Dios, o allá está mi amiga, allá está mi amigo, voy para allá, y de preferencia que sea cerca a donde uno está, porque si tú tienes un amigo, lo vas a invitar a ese grupo cerca a tu casa, ¿verdad? La idea no es irse a Plano, a Huasco, a menos que seas el misionero que se ha encargado de aquí para que apoyes, pero de lo contrario, aquí vamos a sentar, ¿ok? Y esa es la idea. Cuando empiece el compendio, usted sigue participando en lo posible de su grupo pequeño, ¿ok? Porque el compendio no nos va a distraer de nuestras obligaciones de la iglesia, es una herramienta para ayudarnos a poder servir mejor dentro de la iglesia. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Así que esa es la idea, por eso hay que hacer todo con el tiempo y con el debido cuidado. Entonces, primero Dios, vamos a ir aprendiendo todo esto. Muy bien, entonces gracias a Dios por la hermana Marta, que hoy día nos estuvo acompañando desde muy temprano, y su esposo Fred. Ahí van a estar ellos para platicar un poquito más. Los de compendio que se quedaron en el 4, en el 3, antes que me olvide, anímense a retomarlo. Necesitan ayuda económica, la iglesia les va a ayudar con una parte o en algunos casos se puede hacer con todo, dependiendo de la situación. Pero no se queden, les animo, anímense, por favor, anímense, ¿ok? Es muy bonito. Y los que todavía no lo han hecho, ahí está la invitación. ¿Ya? No lo dijo la hermana, no es que el compendio es la Biblia, pero sí es un instrumento que ha valido y ha sido de mucha bendición a través de los años en las iglesias y nos va a formar. Entonces es un instrumento del Señor para bendecir a otros. Empezar uno y luego bendecir a otros. Amén, hermanos. Ahí está el desafío. Bien, Daniel capítulo 6, vamos a ver hoy día. El título es Atrévete a ser un Daniel. Claro, no pretendamos ser Daniel, ¿verdad? No vamos a ser todo Daniel, pero al menos es una guía, es una muestra de lo que es la fidelidad a Dios y es el tener el valor para afrontar muchas veces problemas. Daniel, ahí lo tienen en la introducción, es ahora un anciano piadoso. Ya no es el Daniel que veíamos en el capítulo 1, ya para este entonces se nos dice que Daniel estaba en sus 80 y tantos rondando, ya era un hombre mayor, un anciano.
y había seguramente ganado mucha experiencia, muchas cosas, pero siempre se mantuvo fiel. Y aunque es mayor de edad, espiritualmente se encuentra en su mejor momento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes que nada, les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro buen Dios. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque te ha placido tenernos aquí en esta tarde. Gracias por este hermoso día. Gracias por tus cuidados. Yo sé que han habido hermanos que han estado enfermos y que ya se están recuperando. Hemos orado también por familiares que han estado delicados de salud, hasta de una manera ya de mucho cuidado, Señor, y peligro, pero tú los has restablecido porque tú eres el Dios del mismo Dios de Daniel. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando la palabra, de prepararnos, Señor, y de seguir animosos en lo que es tu obra, Señor. Porque para eso nos has salvado, Señor, para, como decía nuestra hermana, para dar fruto, para poner delante tuyo nuestros talentos. Gracias, bendito Dios. Y ahora háblanos por medio de tu santa palabra, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y dirígenos a saber cómo proceder y qué hacer. Gracias, bendito Dios. Rogamos también por los hermanos que estén en casa, mirando en línea, que también seas tú propicio a sus necesidades. Bendícenos, Señor, y dirígenos en esta tarde. Nos ponemos en tus manos. Pedimos también por nuestros niños que están en su clase, que tú también los bendigas y les ayudes a aprender más de ti. Gracias, bendito Dios. Todo esto lo presentamos delante tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hay un pasaje en 2 de Corintios que podemos de pronto ver antes de empezar a leer Daniel, y que nos dice en el capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Otra vez, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque hombre exterior, o sea, Daniel ya era un hombre de edad. Cuando uno llega a una cierta edad, a veces, la espalda, ¿no es cierto? Ahí, o la rodilla, ¿no es cierto? O a veces los dolores de cabeza, o a veces los malestares, puede ser, porque los años no pasan en vano. Pero qué bonito aquí escuchar de que el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y este es Daniel, ya un hombre anciano, un hombre mayor, mas sin embargo, el mismo Daniel que propuso en su corazón no contaminarse, se mantuvo fiel. Rey tras rey tras rey. Miren cuántos reyes pasaron. Primero es Nabucodonosor, rey de Babilonia, Belsasar, ¿no es cierto? Y ahora, después de la locura que cometió Belsasar, que predicábamos el domingo pasado, entonces viene otro imperio que toma posesión del imperio babilonio. Y entonces son los Media Persia, de Media y Persia, o Medo-Persa. Y ellos toman el control, y ahora es el nuevo rey Darío. Pero a pesar de todo, ahí está Daniel. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el cuidado de Dios, estaba con su siervo Daniel. Y así tiene que ser también cuando Dios está con nosotros, hermanos. Así que vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5, y dice así, Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Fíjense en el 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, la mano de Dios ahí con Daniel.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Qué hermoso. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, y ahí yo subrayé hace muchos años esa palabra, él era fiel, porque fidelidad, ¿de dónde viene esa palabra fidelidad? De esa balanza. El fiel es esa parte, ¿no?, que determina ahí que el peso sea el correcto, ni más ni menos, ¿ok? Y de ahí viene la palabra fiel, esa fidelidad. Esa fidelidad, hermanos, es la que Dios busca con nosotros, que no haya esa corrupción, que no haya ese, bueno, si no me dicen gracias, si no me ayudan, pues me voy, y deja el trabajo, o deja el ministerio, o deja la familia en algunos casos. Y Dios nos pide, ¿qué cosa? Fidelidad. Y eso es algo que forma en nosotros carácter. Es algo que no se da de la noche a la mañana, sino que Dios, que es el que pone, es el produce, el querer como el hacer, lo hace en nosotros y nos pide que nos mantengamos fieles, no por nuestras propias fuerzas. Por eso cuando usted lee los pasajes de la Biblia, por ejemplo en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No dice: todo lo puedo yo en mis fuerzas, porque la realidad es que somos débiles, ¿sí o no? Somos falibles. A veces nuestras emociones están así como el roller coaster, ¿no es cierto? Un día, hay solcita, ay, qué alegría. Está nublado, Navidad, ay, qué bonito, mi cumpleaños. Otro día, llegó lunes, otra vez. Entonces, a veces, no digo que todos, porque de repente hay gente que celebra el lunes, no sé, pero a veces nos dejamos llevar mucho por las circunstancias, los momentos, y según eso nos comportamos. El cristiano tiene que aprender a ser todoterreno, a ser de todoterreno, a saber controlarse aun cuando está bajo presión, aun cuando los carbones están encendidos. Tiene que aprender a tener las agallas, el valor para decir: no voy a hacer eso porque eso no le agrada a mi Dios. Y yo amo a mi Dios más de cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer allá afuera. Eso es ser fiel. Aquel amigo que no se deja cautivar por cualquier cosa y permanece fiel porque sabe que su amigo lo está esperando. Y la realidad, hermanos, es que humanamente no se puede hacer, no se puede dar esos pasos de fidelidad humanamente. Por eso necesitamos de nuestro buen amigo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? La palabra dice que Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él no es voluble, no cambia. Ay, que me dijeron gracias, que me saludaron, que no me vieron, que no me trajeron regalito de cumpleaños. No, Él permanece fiel. Y cuando uno entiende eso, le es fiel a la esposa, es fiel a los hijos, es fiel en el trabajo. El jefe pasa, uno sigue trabajando normal, ¿no es cierto? El jefe hace algo, uno no está ahí hablando mal del jefe. Uno mantiene su cordura, su fidelidad delante de Dios y delante de los hombres. Y ese es un obrar del Señor cuando nosotros nos rendimos a Él, como lo hacía Daniel. Por eso, número 1, vamos a ver, ahí lo pueden anotar si bien lo desean: no importa dónde te coloque Dios, tu vida debe mantenerse íntegra. ¿Qué es la integridad? La integridad es una persona que no se deja corromper, que no es cambiante, que se mantiene, valga la redundancia, fiel, donde no hay mordidas, ¿no es cierto? Donde no hay cosas debajo de la mesa, donde
no hay apariencias. No, esto es lo que es, 2 más 2 son 4. Nada cambia eso. Y entonces se mantiene fiel. Por eso la palabra, otra vez dando de la fidelidad, yo me acuerdo antes cuando vivía en un pueblo, la gente todavía se usaba en eso de las balanzas, no sé, ustedes, algunos han crecido con eso de las balanzas, le arreglaban, no sé qué le hacían a la balanza para que pareciera que pesaba más, ya, entonces sale tanto 1 kilo de papas, ¿no? Y en realidad te estaban engañando. Sale tanto 1 kilo de tomates, ¿ya? Entonces tenían que venir los de la municipalidad y checar las balanzas para ver si verdaderamente era así, porque si no, olvídense, esta gente hacía su agosto, su negocio, ¿no es cierto? Y sacaba provecho. Entonces, la fidelidad es cuando la balanza verdaderamente está midiendo lo que es, lo que debe de ser. Y como creyentes, como cristianos en el Señor, Dios nos llama a ser transparentes, a hablar con la verdad. Y cuando uno hace eso, mis amados hermanos, entonces Dios te comienza a poner en gracia delante de las personas de una manera que a veces uno no se da cuenta. Qué bonito es escuchar testimonios. A mí me gusta escuchar mucho los testimonios porque en los testimonios tú te das cuenta de que Dios obró con ciertas personitas, a veces que de repente uno no pensaría que podían llegar a tal cargo o a hacer tal obra o llegar a tener una trayectoria, pero Dios escoge a esas personas y te pone en gracia, y Dios es el que puso en gracia a Daniel, a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, porque la voluntad de Dios está detrás de esas personas que lo adoran y lo buscan con un corazón contrito y humillado, con esa fidelidad. Que a pesar que los reyes están tratando de negociar, o los amigos, en este caso los sátrapas, tratan de negociar algo, ellos se mantienen fieles al Señor. Y hermanos, esto va a pasar no solamente digamos, en el hogar, en la familia, en la iglesia, pero en el trabajo, en todo lugar. Vamos a suponer, y hemos tenido hermanos que están empezando a venir, hermanos de otros lugares, ¿verdad? Tú estás buscando un trabajo y entonces uno dice, bueno, necesito un trabajo. ¿Qué trabajo hay? No hay trabajo ahorita, pero a lo mejor hay un trabajo de seguridad en algún lugar, ¿no es cierto? Y cuando uno necesita trabajar, ¿qué tiene que hacer? Se pone exquisito, dice, no, ese trabajo no quiero, ¿verdad? No, uno tiene que agarrar lo que hay según sus posibilidades, ¿verdad que sí? Y entonces, vamos a suponer que te dan un trabajo de seguridad, security, ¿ok? ¿Qué es el trabajo de alguien de seguridad? Vigilar, cuidar, ¿verdad? El ambiente, que todo esté en orden, checar de repente en algunos casos las cámaras, darse una vuelta, estar ahí, hacerse de la seguridad. ¿Se han visto la película Mall Cop? Es esa el que está dando vueltas, cree que está en el ejército de la seguridad y se cree que está, ¿verdad? Entonces, qué bonito cuando uno se toma su trabajo en serio. Y de ahí Dios te puede otorgar otra opción, porque a veces el jefe ve y este hermano está bien, su trabajo lo está haciendo bien, no se mete en otras áreas, porque la seguridad no se puede meter en otras, tienen que estar cuidando, no se va a meter yo quiero jugar aquí esto, qué es lo que sea, no, tiene que cuidar el ambiente. Y a veces el jefe viene, bueno, me ha parecido muy bien lo que haces, te voy a poner, veo que te gusta hablar, te voy a poner de relacionista público. Y entonces él comienza a vender, comienza a moverse y luego le va bien y lo pone en ventas. Y así va ascendiendo, ahora vas a estar de manager. Y así va ascendiendo y ahora vas a estar del encargado de todo el franchise, de todo el grupo que tenemos. Y así Dios te pone en gracia delante de las personas. Ojo, no estoy diciendo que así tiene que ser en todos los casos, ¿ok? Pero Dios te pone en gracia en la escuela, con los maestros, en el trabajo, en las familias, a veces cuando hay problemas, pero uno tiene que ponerse a merced de Dios y decirle, he aquí la sierva del Señor en algunos casos, o he aquí el siervo del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y como decía la hermana, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. De ahí que es importante no saltar etapas.
pastor, yo quiero tocar ya de una vez, yo también sé cantar como Aníbal, yo quiero tocar aquí arriba. Ok, pero hay que esperar los tiempos. Yo también quiero enseñar, yo quiero hacer esto, yo estudié, yo hice. Ok, pero hay que esperar los tiempos. Dios tiene un tiempo para todo. Si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Y esto es algo bonito que Daniel en su momento aprendió y que lo va a seguir mostrando en su vida a través de los años. Entonces vamos a seguir viendo qué pasa. Daniel dependía de Dios y dependía por medio de la oración, porque esa era su arma más poderosa. Fíjense en el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, o sea, ya tenían un plan, ya tenían una trama, ya un plan malévolo. Querían hacer caer a Daniel, ¿no es cierto? Porque sabían que era un hombre íntegro, fiel. Entonces, vamos a tener que darle por otro lado, vamos a ir por el lado de su Dios, dijeron. Y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Porque en aquel entonces muchos de los reyes, líderes grandes de ese tiempo, podían ser vistos como semidioses. Entonces podían hacer eso. Y sabían ellos que era una trampa para arrinconar al rey. Ahora, la ley de los medo-persas de ese tiempo, ¿ok?, ya había cambiado a lo que era Babilonia. Y entonces ya estaban empezando a tener un estilo así de leyes. ¿Para qué? Para que, como eran diferentes grupos de personas, para que haya un orden, para que los puedan controlar. Y entonces lo que decía el rey, o que el rey firmaba, era ley, no se podía cambiar. Y entonces ellos vienen con esta cuestión y tratan de presentársela al rey, y es muy llamativa, por cierto, porque él dice, bueno, si me van a adorar, que me adoren por tantos días, ¿no? Y de repente hasta más, no sé. Pero él firma eso, pone su sello de garantía, y entonces le dicen ellos, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, se ha cambiado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Se dan cuenta cómo maquina la gente a veces? Firma pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y fíjense, me encanta el versículo 10. Fíjense, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Se frustró. Dijo, no, ahora no sé qué hago, voy a adorar todas las veces que pueda al rey. No, o me escondo y me cierro con 7 llaves y ya. Él siguió su vida como antes, a pesar de las amenazas. Por eso dice ahí, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No cambió, no fue voluble, no hubo ninguna afectación a lo que ya previamente él hacía, sino que abría la ventana hacia su hermosa Jerusalén, hacia dirección de Jerusalén, lo cual nos lleva a pensar de que nuestro Dios nos llama también a nosotros a amar a nuestro pueblo. ¿Usted ora por sus familiares? No me tiene que decir. ¿Usted ora por la gente de allá de su pueblo que todavía no conoce al Señor? Algunos lugares me han dicho. ¿Usted ora por el pueblo de Aurora? Queremos que la gente conozca del Señor aquí en Aurora, y que no solamente conozca, pero se nutra y crezca por medio de los cursos que se van a dar, por medio de los cursos de familia más adelante, porque hay una evidente necesidad, ¿sí o no? El 14 de febrero llega y bueno, pues no todos son rositas y restaurantes, hermanos. También hay a veces, ¿sí o no? Porque el pastor ahí suena el teléfono, ¿ok? A veces hay eso. Y por eso necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, y en este caso Daniel, por medio de la oración.
Señor, ¿se acuerdan cuando antes Daniel iba a interpretar el sueño de Nabucodonosor? ¿Qué hizo primerito? Fue a orar. Ahora también sigue su ritmo de orar. Orar, orar, orar. Cualquier decisión, cualquier cosa que hay que hacer, tenemos que venir delante de Dios y rogarle y pedirle que nos dé sabiduría y dirección para saber cómo tenemos que obrar. Y no desesperarnos, sino mandarnos por lo fácil, por lo rápido. Agarramos el teléfono, mandamos un correo electrónico, llamamos, tocamos puertas, manejamos algún lugar. No, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Orar. Estoy en una dificultad, estoy en un problema, o alguien de mis hijos, o alguien de mi familia. Bueno, pues voy a doblar rodillas y voy a pedirle a papá Dios que me ayude. Y ahí, hermanos, les animo a que vengamos a la oración y que oremos desde casa como lo hacía Daniel. Se arrodillaba 3 veces al día, y eso no era pues así rápido, fugaz, sino que se arrodillaba y clamaba y buscaba el rostro de Dios. Y ese es un gran ejemplo, porque era un líder que dependía de Dios. 3 veces al día clamaba a Dios. Él sabía que no podía vivir sin la dirección de Dios. Él sabía que para cualquier necesidad necesitaba del Señor. Y la invitación, hermanos, creo que es para todos nosotros. Es buena la oración corporal, por eso uno viene a la iglesia a orar muchas veces. A veces uno ora con la esposa, ¿no? Yo sé que hay hermanos que oran con la esposa ya antes de descansar, o en la madrugada, pero también cada uno tiene que cultivar eso en su vida. Usted es profesora, maestra, ore para que Dios le dé sabiduría cómo guiar a sus niños, a esos angelitos, ¿verdad? Que Dios le ayude cómo oír. Usted trabaja con varios amigos en una fábrica, donde sea, que Dios le dé sabiduría para llegar a ese amigo que le está echando carrilla y le está diciendo esto. Usted también va a tener las palabras apropiadas. Usted está tratando con un tema de un hijo que de repente está en rebeldía, usted ore para que Dios le dé la palabra apropiada. Y Dios es fiel. Así que, amados hermanos, ahí está. Por eso el versículo 1 al 10 que acabamos de leer, el punto 2 es: no importa lo que Dios permita que la gente te haga, tu fe no se debe intimidar. Daniel no se intimidó. Él seguía adorando a su Dios. Fíjense, algo interesante aquí también para subrayar aquí es que Daniel se sometía al reino en el que esté porque sabía que la voluntad de Dios era estar en esa tierra extranjera. Dios lo había llevado a ese lugar. Pero cuando ya ese rey se iba en contra de los designios de Dios y decía, adórenme a mí o adoren la estatua o lo que sea, ahí sí los amigos de Daniel y el mismo Daniel, no, todo menos eso, porque hay alguien que está sobre ti, y a ese Dios, Jehová Dios, es el único al cual yo voy a adorar, no hay más. Por eso es que cuando ustedes leen ahí, Dios está con mayúscula, y a cada rato leemos Dios, Dios es con minúscula, porque se está refiriendo a otros supuestos dioses. Y Daniel sabía que estaba ahí con un propósito. Por eso no se rebelaba contra el rey. No levantaba su mano contra los sátrapas. Los sátrapas eran esos estudiosos sabios, ¿verdad? Aquel entonces que eran la cámara secreta del rey. Él no. Él decía, bueno, pues ahí estarán por algo. Eso es algo que Dios tiene que lidiar. Yo tengo que hacer lo que Dios me llamaba a hacer. Y tengo que florecer. Y tengo que hacer luz donde me encuentro, aún en esta tierra extranjera, fuera de mi voluntad. Y ahí hay una gran enseñanza para todos nosotros, amados hermanos. Entonces, no cambió su fe, se mantuvo fiel
y en oración. Pero luego vamos a ver, hermanos, que también en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Miren cómo se lo presentan, ¿no? Le están haciendo ahí el corralito, ¿no es cierto? ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, o sea, cambiada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Imagínense, vinieron los chismosos a hablar con el rey, sacaron, si hubiera sido en estos tiempos, le hubieran sacado un tic-tac, ¿no es cierto? Hay una Facebook, lo ponían y lo publicaban. Pero no había eso, ¿no? Entonces nada más era todo así. Y ese es su trabajo. Hermanos, una cosa que quiero decirles. Qué peligrosa es la envidia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Los hermanos de José. Ahora estos sátrapas no quería a Daniel verlo por encima de ellos. Este judío que todavía viene extranjero va a estar aquí a cargo de nosotros. No, de ninguna manera. Nosotros somos de aquí. No vamos a permitir que este extranjero venga a decirnos qué hacer. Pero Dios es soberano y la gracia de Dios estaba con Daniel. Así que, amados hermanos, ahí está. El rey cuando supo, voy a resumir, no lo voy a leer todo, pero cuando el rey supo la noticia, dice que se entristeció porque lo apreciaba mucho. A Daniel lo veía un hombre noble, ¿verdad? Y no quería que este varón sea echado al foso de los leones. No quería que este hombre muera porque tenía un aprecio. Entonces dice que resolvió hasta la mañana la manera de hacer sus diligencias, buscando, llamando, ¿qué se puede hacer para salvar? Tengo que hacer algo, no puedo dejar que se me vaya Daniel, mi hombre mano derecha. Pero los sátrapas vienen, no te olvides que la ley de Media y de Persia no se puede abrogar, no se puede cambiar. Sí, pues entonces, ni modo, voy a tener que... Y manda entonces que lo lleven a Daniel. Pero al día siguiente se levanta muy de mañana porque seguro no podía dormir, estaba preocupado. Y va donde Daniel y le dice lo siguiente, no, va ahí, vamos a ver. Entonces, 20 o 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué dice Daniel? Todo feliz, ¿no es cierto? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Esto es algo humano? No. El mismo Dios que estuvo con Daniel en su juventud, está fielmente ahora con Daniel. El mismo Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego ahí en el horno de fuego ardiente. El mismo Dios, la presencia de Dios de diversas formas, ¿no es cierto? En este caso por su ángel, está la presencia de Dios ahí. Porque Dios está ahí para socorrernos si verdaderamente nosotros creemos en Él y somos fieles. Y aún si muchas veces no se den las cosas como a veces uno cree, uno sabe que puede, escuche bien, puede confiar en Dios. Me acuerdo una vez
cuando estaban en la misión, se estaba levantando una escuela y se estaba levantando un auditorio ahí bonito y estaban todos los constructores ahí trabajando y entonces el ingeniero llega y algo no salió bien y se estaban frustrando entre ellos. Le dice, tranquilos muchachos, le dice el ingeniero no se preocupen, todo tiene solución, miren, vamos a hacer esto, ¿qué tanto se afligen? Les dice, todo tiene solución, les dice. Lo único que no tiene solución es la muerte. ¿Ok? Así les dice. Y todos, sí, pues sí. No, y yo dentro de mí estaba pensando, este hermano, esta persona necesita escuchar el Evangelio, la verdad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, al conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que ya pronto nos toca celebrar, ¿verdad?, Semana Santa. Sabemos que Él resucitó al tercer día y que Él venció a la muerte, ¿sí o no? Y que Él ofrece vida eterna y vida en abundancia a todo aquel que cree en Él y que lo sigue. De manera que Daniel sabía, Dios está conmigo, no tengo miedo. Sea lo que sea, Él tiene lo mejor para mí. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces él confiaba en Dios, amados hermanos. Y eso es lo que uno tiene que entender y vivir por fe. Es muy importante recordar estos principios. Y pues ya el rey se puso contento. Y esos leones aquellos que dicen que los leones de repente ya habían comido y no tenían hambre, dice que cuando los lanzaron a los sátrapas, antes de que llegaran al piso en el aire, los leones los devoraron. ¿Ok? Entonces, hermanos, vemos ahí la fidelidad de Dios con Daniel. Y entonces el punto 3 es, no importa cuando te enfrentes a leones, recuerda que Dios te ama. Una vez más, no importa cuando te enfrentes a leones, porque de alguna manera todos nos vamos a enfrentar a dificultades en la vida. Es parte de la vida. Uno soluciona algo y luego mañana más tarde otro problema, ¿verdad? Pero cuando estamos con el Señor, hermanos, podemos estar tranquilos que Él nos va a ayudar, porque Él nos ama incondicionalmente. Y cuando tú sabes que tu papá te ama, tu Padre Celestial, cuando tú sabes que tu papá te ama, te dejas guiar por tu Padre. Estamos teniendo un grupo de varones ahí que se reúnen los viernes. Les voy a contar una, no se la sabían, les voy a contar. Que se reúnen los viernes, allá en Plano, fue unos hermanos ahí. Y entonces, están haciendo los primeros pasos. Quiera Dios que uno o dos de ellos tomen esa decisión de pasar por las aguas del bautismo en estos días de Semana Santa, no lo sé. Pero entonces ellos dicen, pastor, nosotros nos gusta la música, pero no sabemos muy bien. Y entonces justo viene el hermano Aníbal para su consejería matrimonial. Y le digo, Aníbal, ¿será que me puede echar una manito aquí con estos muchachos? Nada más un tiempito, porque tu prioridad es el camino, le digo, ¿no? Y Aníbal de buena voluntad dice, bueno, pues pastor, está bien. Y hoy día fue su primera presentación de adoración allá y fue muy bonito porque yo los veía y decía, a ver qué sale hoy día, ¿no? Pensaba yo, pero bendito Dios, ahí van. Y eso es, cuando hay ese ánimo, cuando hay ese deseo de servir a Dios. No sé hacer esto, pero con el favor de Dios lo voy a aprender. No sé hacer otro, pero quiero estudiar el compendio. Pero ¿cómo le voy a hacer? No sé, Dios va a proveer, pero quiero hacerlo. Cuando uno tiene las ganas, Dios provee el tiempo, los recursos y todo lo demás. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Y así, hermanos, entonces tenemos que ver eso, que Dios está con Daniel al igual que contigo. Porque en el 23 dice, fíjense qué hermoso, dice,
porque había confiado en su Dios, con mayúscula. Dios lo libró porque había confiado en su Dios. Y amados hermanos, en la vida, hasta que Dios nos llame a su presencia, todo va a tener que ir de la mano de confiar en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Confías en Dios en tu matrimonio? ¿Confías en Dios con tus hijos? ¿Confías en Dios en tu trabajo, en tu provisión? ¿Confías en Dios en que en temas de la comunidad que están pasando? ¿Confías en Dios en futuras decisiones? ¿Confías en Dios? Es la pregunta, porque todo el tiempo estamos batallando con diferentes leones. Dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, al cual permanecer firmes en la fe, nos dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que permanecer en el Señor. Si tú estás nutrido, si tú estás fuerte en las cosas del Señor, créeme que se va a cansar y se va a ir a otro lado. No dice pelea con el enemigo, dice resistir en Santiago, ¿no es cierto? A veces la gente quiere pelear, quiere pisar al diablo. No, lo único que tienes que hacer es resistir, deja que Dios se haga cargo. Él ya lo venció en la cruz, nuestro Señor Jesús. Pero tienes que mantenerte fiel en el Señor. Porque el momento que tú titubeas y mira, a ver cómo están los pastos por estos lados, y comienza tus piecitos a irse para allá, entonces Dios dice, bueno, pues Él quiere hacer, o ella quiere hacer como quiere, ¿qué puedo hacer? Pero cuando tú estás con el Señor, estás seguro. Y vas a dar pasos de fe. Pasos de fe. Y créeme que eso también va a impactar a quienes te están viendo, que muchas veces son nuestros pequeños o nuestros nietos en algunos casos, ¿no es cierto? Aquí hay varios abuelitos. Entonces están viendo cómo viene la abuela a la iglesia, ¿verdad? O la Biblia. Cómo está el papá, convoca la oración familiar. ¿Cómo estamos a la hora de comer? Viene, sirven la comida. No, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Qué bonito es cuando eso, porque ellos están viendo todo lo que papá y mamá hacen. Y ese, créame que es el mejor ejemplo. Y otra vez, ya para aterrizar y terminar en esto, algo que yo veo mucho en nuestra comunidad es la falta del papá. Muchas veces el papá no está en casa. Y por eso tenemos muchas inseguridades con nuestra gente. Pero ¿saben qué? Dios es nuestro Padre Celestial. El Padre que cuida de la viuda, del huérfano en el Salmo 68. El Padre que con mayor razón nos va a dar lo que pidamos, dice en Mateo 7. Y Él quiere darnos lo mejor. Y Él puede llenar ese vacío de la ausencia de papá muchas veces en el hogar. Pero tienes que creerlo. Y estos muchachos o otras personas con las que yo he hablado, me doy cuenta que comienzan a quitar sus inseguridades, porque comenzamos entonces nosotros a pensar que Él es nuestro Padre y Él va a suplir nuestras necesidades. Que si papá nunca nos dio un abrazo, nunca estuvo ahí con nosotros, Él se va a encargar de mimarnos y de querernos y de sentir su presencia. Así que, amados hermanos, ahí está. Confiemos en el Señor. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque cuando vemos en la historia de Daniel, vemos a un varón que en su juventud primero propuso en su corazón no contaminarse. Y a pesar de los deleites de Babilonia, y a pesar de la fama y la fortuna que le eran otorgadas, Él se mantuvo fiel y firme a ti. Y al igual nosotros también en este tiempo, Señor, ayúdanos a mantenernos fiel y firme delante tuyo. Primero porque esa es tu voluntad, Señor, y tú nos pides eso. Que podamos gozarnos en tu presencia, que podamos buscar tu rostro, que no nos distraigamos con todas las cosas que el mundo a veces ofrece por medio de social media, por medio de las amistades, por medio de los compañeros del trabajo, sino que nuestra atención esté enfocada plenamente en ti, Dios Santo. Y también porque hay otros que están viendo nuestras acciones,
nuestras siguientes generaciones. Ayúdanos a ser buen ejemplo y a ser buen testimonio con los hermanos menores y con los niños que te están conociendo. Gracias, Señor. Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.